Con respecto a la historia de los aztecas, sabemos en realidad muy pocas cosas. Todo lo que se conoce es debido a restos arqueológicos o a relatos e historias que en su mayoría son de parte de personajes españoles, quienes se dedicaron a escribir lo que ellos entendían acerca de la cultura azteca y los demás pueblos prehispánicos. Pero, ¿qué causó la caída del Imperio Azteca? Bien, sabemos que hubo una serie de factores implicados, no solo uno. Probablemente hay muchos factores que desconocemos, ya que estaban contribuyendo a la debilidad del imperio. Pero veamos algunos factores más obvios e inmediatos. Yo soy el documentalista, y esto es la caída del Imperio Azteca. Los sacrificios. No hay duda de que el sacrificio ritual azteca contribuyó a la caída del Imperio Azteca, y en más de un sentido. Primero, matar a miles de personas, fueran quienes fueran, simplemente no puede ser bueno para una sociedad. La pérdida de personas es una pérdida que no se puede calcular. ¿Quién sabe en qué habría sido diferente si estas personas y sus hijos hubieran engrosado las filas que lucharon contra los españoles? Por no hablar de las otras contribuciones que habrían hecho. Y aunque los aztecas no fueron los primeros en sacrificar a los humanos, el hecho de que lo hicieran y el número increíble de sacrificios que hicieron llevó al odio de algunos de los pueblos de los alrededores. La poderosa ciudad-estado de Tlaxcala fue una de ellas. Muchos de los suyos habían sido sacrificados y al final se unieron a los españoles para luchar contra los aztecas. Puede ser que los españoles simplemente fueran una excusa para iniciar lo que ya era una guerra civil inevitable. Por último, se cree que el horror del sacrificio humano motivó a los españoles a conquistar lo que ellos consideraban una cultura malvada, es decir, que la utilizaron para justificar su guerra con el imperio. Religión. Naturalmente, la religión jugó un papel debido a los sacrificios. Se ha creído comúnmente que, al principio, los aztecas pensaban que los españoles eran dioses. Esta creencia está siendo cuestionada cada vez más. Puede ser una invención. Religiosos, sí, pero los nobles también tenían una buena educación. Aunque tuvieran un pensamiento tan pasajero, es poco probable que durara mucho tiempo. Además, no hay razón para creer que Cortés y sus hombres no hubieran sido bienvenidos de todos modos, con resultados similares. Los eruditos modernos se preguntan si esta creencia en el regreso del dios Quetzalcóatl fue real o una posterior reescritura de la historia. Aún más interesante es la teoría de que, en un momento dado, los aztecas no destruyeron completamente al ejército español porque querían que más gente sacrificara a sus dioses. Este fue un error táctico que al menos aceleró la caída del Imperio Azteca. Enfermedad. La enfermedad jugó un papel importante en la caída del Imperio Azteca. Esto fue lo que pasó.
Después de que Cortés arribó a costas mexicanas, el ejército español vino de Cuba para asegurarse de que cumpliera las órdenes. Cortés no quería nada de eso y fue a luchar contra ellos. En este nuevo grupo había un africano retenido como esclavo que tenía viruela, una enfermedad muy contagiosa. Uno de los hombres de Cortés contrajo la enfermedad. Cuando regresaron, el ejército azteca rápidamente abrumó a los españoles, matando a muchos y haciendo que el resto se retirara. El soldado infectado fue asesinado y, probablemente, cuando su cuerpo fue saqueado, alguno o más aztecas contrajeron la enfermedad. Rápidamente, la viruela se propagó entre la población. El pueblo no tenía resistencia ni idea de cómo tratarla. En muchos casos, familias enteras murieron. Sin tiempo para enterrar a tanta gente, las casas fueron simplemente demolidas sobre los cuerpos. Se estima que murieron entre 5 y 8 millones de personas. Durante el asedio a Tenochtitlan, en 1520, la población no solo era baja en alimentos, sino que estaba muriendo de viruela. Se dice que el 25% del imperio se perdió solo a causa de la enfermedad. Pero lo más importante es que la cadena de mando azteca estaba en ruinas. Cuitláhuac murió de viruela junto con muchos de los líderes del ejército. En realidad, hubo una serie de epidemias en los siguientes 50 o 60 años que mataron a mucho más que la primera epidemia, llamado por los aztecas Cocolistli. Gran parte del número de muertes puede haber sido causado por salmonela entérica, fiebre tifoidea. Táctica. La táctica del ejército español ciertamente jugó un papel importante. Los mexicas estaban acostumbrados a jugar con reglas diferentes. Sin embargo, los aztecas pronto se dieron cuenta de las formas en que los europeos luchaban. Y esto casi los llevó a la victoria. Pero Cortés aún utilizó tácticas inteligentes en el asedio final que, en combinación con sus aliados nativos y las epidemias de enfermedades, provocaron la caída del imperio azteca. Finalmente, debemos hacer un breve resumen de la caída del imperio azteca, desde la llegada de Hernán Cortés hasta la caída de Tenochtitlán. 1519, 4 de marzo, los españoles desembarcan en lo que hoy es Veracruz. Los nativos los saludan con regalos. Un contingente de Tenochtitlan también llega con regalos. Cortés mostró fuerza y demostró sus cánones, aterrorizando a los mensajeros. Cortés hunde todos los barcos excepto un pequeño barco y se traslada a la ciudad-estado de Tlaxcala. En términos generales, comienzan los términos amistosos. Los españoles fueron a Cholula. No está claro lo que pasó, pero al final mucha gente en la ciudad fue asesinada por los españoles. 1519, 8 de noviembre, Cortés y el ejército llegan a Tenochtitlan y comienzan en buenos términos. Sin embargo, Cortés se hace cargo y exige tributo y algunos santuarios católicos romanos para reemplazar a los dioses aztecas. Cortés regresa a la costa para derrotar a un ejército español rival. Los soldados restantes se le unen. En la revuelta azteca que expulsó a los españoles de la ciudad, Cuitláhuac se convierte en emperador. Los españoles van a Tlaxcala y hacen una alianza con ellos. La mayoría de las ciudades aztecas son conquistadas y comienza el asedio a Tenochtitlan. En 1521, el 13 de agosto,
el último emperador azteca, Cuauhtémoc, se rinde ante los españoles. Yo soy el documentalista. Y esto fue la caída del Imperio Azteca. Saludos especiales para la familia Sánchez Dávalos, Alma, Leonardo, Iker y Rafael, Jennifer Olascoaga, Anónimo, El Fénix García, Julio César Doria, Paco Mirón, Bianca Morales Castañeda, Socorro Rivera, Bubu Morales Doco, Pilato Salazar, Alexis Antitur, Carlos Rivera, Rodri Jerico, Mar Vega, Uruguaya 2019, Charlie, Asama Uambra, Rebeca Rojas, Walter Ger, Alberto Millán Posadas, Tirsa Carrillo y Adrián Huerta. Gracias y hasta la próxima.